Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias, gracias por estar acá una vez más para crecer y para sanar juntos. Tema de hoy, el pasado. ¿Es positivo recordarlo? ¿Es negativo? Ahora lo vemos. Bueno, quiero comenzar primero esto desde mi punto de vista. Pues voy a dar, este video lo voy a hacer más que nada desde mi propia experiencia. No tengo nada preparado, simplemente quiero contarles lo que yo he experimentado, ¿sí? Fui durante 13 años, hice terapia. Y una de las cosas que me quedó esto, que la psicóloga que me atendía me decía, rumiar el pasado, rumiar. Y claro, yo decía, wow, esto de andar recordando siempre el pasado, de rumiarlo en este caso está relacionado con lo negativo, con las cosas dolorosas que yo viví. Entonces a mí se me hacía, y todavía porque sigo elaborando en eso, simplemente que si yo tengo que poner la escala del 1 al 10, antes era un 11, hoy es un 4. La verdad que voy bastante bien, pero me ocupo mucho de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esto de estar continuamente recordando el pasado, lo que me había pasado, lo que los debería, los tendría, no únicamente lo que tendría que haber hecho yo o haber dicho yo, sino también cómo me hubiese gustado, lo que yo esperaba de la otra persona, cómo me hubiese gustado que me dijera, que me atendiera, que me hablara de tal o cual forma. Ahora te cuento las consecuencias que padecí y que en algunos momentos, viste que te acabo de reconocer que sigo laburando en eso, en algunos momentos me pasa, pero voy a arrancar de atrás para adelante, del pasado para adelante. Bueno, me pasaba esto de que el hecho de agarrar, de estar continuamente estar rumiando lo negativo, me llevaba primero a una situación de depresión. Estaba muy depresiva, tenía mucha tristeza, y era una tristeza que en el fondo también tenía mucha ira, mucha bronca, impotencia, deseos de venganza. ¿Qué tema el deseo de venganza? El resentimiento, esto de resentir, volver a sentir, muy característico sobre todo de nosotras, las mujeres. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotras las mujeres, nuestra manera de pensar y de recordar, nosotras cada vez que recordamos algo, no únicamente lo traemos al presente, sino que lo actualizamos con todo. ¿Y a qué me refiero con todo? Con todo lo que sentimos en ese momento. Por más que hayan pasado 20, 30 años, si yo en ese momento sentí odio, sentí ira, sentí ganas de llorar, yo lo recuerdo hoy y lo estoy viviendo de esa manera. Es más, hay muchas de nosotras que inclusive si estaban llorando vuelven a llorar, pero sienten la misma ira, la misma bronca, la misma impotencia, o sea, todas aquellas emociones que fueron que nos marcaron tan fuertemente, las volvemos a resentir, ¿sí? Y obviamente eso también te causa una herida, además de psicológica y emocional, una herida en el alma, una herida en el corazón que, dicho sea de paso también, la somatizamos, la llevamos al cuerpo, que te provoca insomnio, te provoca situaciones de estrés, sobre todo, no comes bien, o comes muchas cosas dulces, por ahí sobre todo, o sea, si sos, por ejemplo, si sos una persona que, sobre todo mujer, y comes muchas cosas dulces a la tardecita, bueno, sos una persona que seguramente te ha faltado mucho abrazo, mucho esto de poder sentir el amor, ¿viste? Y bueno, el chocolate obviamente está relacionado implícitamente con la sexualidad, así que una mujer que come muchísimo chocolate es una mujer que su vida sexual está merma, entonces no tiene mucha vida sexual, entonces se saca esa relación que hace el cerebro del goce, del bienestar que se siente teniendo relaciones sexuales, lo hace comiendo chocolates. Otra de las cosas que también me pasó es que empecé a subir mucho de peso, en mi caso.
¿sí? Por mis propias heridas que yo tengo de la infancia, yo necesitaba ser vista. Y entonces al recordar cosas que me llevaban a eso, donde me sentía y me vi que era rechazada, que era abandonada, que no era vista, que si no hacía tal o cual cosa papá o mamá, que yo creía, yo percibía en ese momento que no me amaban, y entonces empecé a aumentar de peso. Y aumenté mucho de peso. Hay otras personas que les pasa al revés, que empiezan a bajar de peso. Cuando una persona sube mucho de peso es porque se quiere hacer ver. Cuando una persona baja mucho de peso, que se pone flaquita, es porque quieren desaparecer, o sea, no quieren ser vistos. En el fondo es lo mismo, sigue siendo dolor, sigue siendo falta de amor, ¿sí? Simplemente que en mi caso, cuando yo quería subía de peso para que me vieran, y era para no sufrir el dolor del rechazo y demás, y la persona que adelgaza mucho es lo mismo, quiere desaparecer para no sufrir. Simplemente eso, quiere hacer lo hace para no sufrir. Otra de las cosas que también me pasaba mucho era esto de encerrarme. Más allá del estado depresivo, pero era una persona que no quería salir a ningún lado. O sea, tuve 4 años de situación que en ese momento no estaba yendo a la psicóloga. Tuve 4 años en estado depresivo donde mi vida únicamente era el trabajo y mi casa, nada más. Trabajaba prácticamente todo el día, inclusive los fines de semana, más allá que trabajábamos mucho porque era una empresa familiar, pero a veces teníamos únicamente mediodía del domingo, de mañana o a la tarde. Yo por lo general siempre aprovechaba la tarde. Pero venía eso de las 2:30 de la tarde, me bañaba, comía algo y me acostaba. Y únicamente me levantaba si quería ir a misa. Y después venía de la misa y me acostaba de vuelta. Y así tuve 4 años. Y no tenía ganas de nada. O sea, no. Esto de estar continuamente encerrada sin tener contacto. Estaba hecha mierda, porque es la verdad. O sea, emocionalmente, físicamente, o sea, tenía... el hecho de aumentar de peso también te lleva a una baja autoestima, por los estereotipos sociales. O sea, esto de agarrar, de estar comparándote o porque te comparan. En mi caso, tenía yo a mi mamá, que en paz descanse y que está en paz, mejor dicho, pero ella también, o sea, me machacaba mucho, que yo engordaba, entonces mi estima, en vez de valorarme como yo estaba, me sentía peor todavía. Así que eso también hacía que no tuviera tantas ganas de salir, y que lo que provocó en algunas ocasiones engancharme con el primer salame con pata que apareciera. ¿Viste? O sea, poder tener relaciones amorosas donde me confirmaban justamente eso, o sea, al tener tanta baja autoestima, que es lo que provoca tener relaciones con alguien que te complemente. Y en esa complementación, ¿con quién me encontraba? Con narcisistas. Los narcisistas son esas personas que se importan a sí mismos, son totalmente egocéntricos, ¿sí? Pero eso una persona que se encuentra con un narcisista o una narcisista es porque tiene muy, pero muy baja autoestima. La valoración es mínima. Entonces yo me encontré con este tipo de personajes así, donde obviamente las heridas fueron peores, porque viste que el narcisista tiene esto que te endulza, te enaltece, y una vez que te tiene seguro o segura, te empieza a dar con un caño, viste, te empieza a humillar, a denigrar de todas las maneras posibles. Y es un círculo, ¿viste? Porque donde ve que te está perdiendo, otra vez te pide perdón, que dicho sea de paso muy parecido al círculo de violencia. Te pide perdón, te trata bien, te llena de cosas lindas, regalos, palabras bonitas y demás. Una vez que te tiene seguro, empiezan las ofensas, malos tratos de cualquier manera, violencia de cualquier manera, ¿viste? Vos te estás alejando y otra vez te vuelve a pedir perdón, y así la cuestión. Por eso, una de las cosas que yo comprendí e hice, que si uno quiere terminar con un narcisista o con una narcisista, contacto cero. Y cero es cero.
no únicamente bloquearlo o silenciar una notificación de WhatsApp, es bloquearlo de todos lados. Y si podés cambiar de número, bueno, mejor. Así que bueno, y otra de las cosas también que me pasó, esto de tanto estar recordando el pasado y lo que había pasado, es el diálogo interno. Ese diálogo interno que es el más destructivo. Un curso de milagro dice: solo tus propios pensamientos te pueden hacer daño. Soy 100% testigo de que eso es así. Y la verdad que te lleva mucho tiempo, y hasta hoy, ya te dije que yo sigo laburando, simplemente que hoy ya no es tanto, pero me doy cuenta, hoy que me doy cuenta de los diálogos internos, o sea, es terrible, es terrible. No podés estar en paz, o sea, ya no, el sentimiento de culpa, la bronca, o sea, a mí me pasa hoy por hoy eso, o sea, de agarrar cada vez que ¿por qué me siento culpable? Cada vez que tengo pensamientos de autodestructivos, ¿viste? O negativos, me siento culpable porque yo digo, ¿cómo me estoy haciendo daño? Y tengo que comprender que eso no es únicamente por lo que yo he vivido. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros tenemos herencias. Recordar que tu experiencia en esta vida no viene sola. Por ahí escuché hace poquito, me gustó y no me gustó. Dice: nacemos originales y morimos copias. No, en realidad no nacemos originales. Nosotros cada vez que nacemos ya con un montón de cosas en todos nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo emocional, en el psicológico, en el físico. O sea, venimos con un montón de heridas, así que no venimos originales, no venimos de cero, ¿sí? Ay, no me sale ahora, bueno, ya me voy a acordar, bueno, no me acuerdo, esta técnica, no es una técnica, es una ciencia donde se corrobora justamente eso de agarrar que todo el entorno familiar y desde la panza de mamá y desde antes ya no nos afecta. Y como no todo es malo, ahora voy a hacer el aporte desde lo amoroso y desde mi posición, porque todo depende de vos. O sea, hace poquito le decía a Jolie, una compañera, y que estamos creciendo, que la gente no nos hace, no es que la gente te hace o me hace, no, la gente hace las cosas que las personas hacemos, y me incluyo, o sea, porque el otro, tenemos esta puta costumbre de echarnos la culpa. Nos pasa algo y lo primero que hacemos es decir, porque por tu culpa, o a mí me pasó algo y decir, por culpa de esta persona. No, acá no hay culpas. Primero, la culpa hay que borrarla, la palabra culpa hay que borrarla. Acá hablamos de responsabilidades. Y justamente como hablamos de responsabilidades, todas las cosas que las personas hacen y las que yo hago son neutras. ¿A qué me refiero con neutras? Que no valen nada, no tienen ningún significado. O sea, soy yo o es la otra persona la que le da el significado. En el video anterior, creo que te comenté, o si no fue en el anterior, en el otro, te comenté que pasé por una situación donde me enojé muchísimo y pasé por una situación de violencia muy fea. Y obviamente me sentí muy mal y le echaba la culpa a esa persona, y yo decía, pero lo más lindo que yo me daba cuenta, o sea, era como mi cerebro, viste, de agarrar, estaba mi pensamiento, un pensamiento se daba cuenta, viste, a ver cómo te puedo explicar, el observador observaba al otro, cómo le echaba la culpa a esa persona, y a la vez yo me sentía mal porque yo sabía que no era así, que eso era responsabilidad mía. La persona actuó como pudo en ese momento, que eso es lo que nos falta, comprendernos. Así que la gente no hace, ni te hace, ni me hace, la gente hace. Depende de cómo vos y yo lo tomemos. Y tenemos que recordar eso, que lo tomamos como podemos y como queremos.
¿Por qué cómo podemos? Porque cómo podemos me refiero justamente a raíz de todas las heridas que tenemos, ¿sí? Muchas veces, lástima que nunca me acuerdo el autor de este libro, este dolor no es mío. Bueno, esta actitud no es mía, este enojo no es mío, esta bronca no es mía. La pasó mi mamá, mi papá, mi abuela, anda a saber quién mierda la pasó, pero la estoy viviendo yo. ¿Pero para qué la vivo yo? ¿Para qué la estoy experimentando yo? Para que pueda tomar una decisión diferente. Quizás ellos no lo supieron hacer de otra manera. Bueno, yo tengo la posibilidad hoy, sí, de tomar una decisión diferente. ¿Me salió mal la primera? Bueno, no te hagas problema que va a aparecer otra, porque acá lo sana se vuelve a repetir hasta que tomemos una decisión diferente, una buena decisión. Y esa buena decisión la tenemos que tomar de la mano del Espíritu Santo, o de la mano de Dios, o de la mano de la conciencia universal, en eso en quien vos tenés puesta tu fe y tu confianza. Sí, porque solo, si lo hacemos de un punto de vista solo, no. Acordate que nuestro inconsciente domina más del 90% de nuestras vidas en general. Así que bueno, y aportando esto que te decía de lo positivo, tiene que ver con esto. O sea, si vos lo tomás, si vos le aprendemos, vos y yo aprendemos a ver la bendición, la gracia de esto, de dejar de preguntar el por qué me pasa esto, sino preguntar el para qué. Acordate que el por qué siempre encuentra una justificación. ¿Por qué me pasó esto? Por esto. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué esto? Y así. En cambio, cuando vos empezás a agarrar y a él se llama Sereno, mi gatito. Él es uno de los gatitos. Cuando vos empezás a preguntarte el para qué va directo. O sea, vas más a la causa. Ya no encontrás justificaciones, ¿no? Ahí es ahí donde realmente entras a ser 100% responsable de tu vida y de tus emociones. Y otra de las cosas positivas también, justamente a raíz de eso, en mi caso, siempre me consideré una persona muy positiva, muy optimista. Más allá que obviamente que tuve mi estado depresivo y todas estas cosas que te estuve comentando, esos diálogos internos, etcétera, etcétera, pero siempre me ocupé y me ocupo, no me preocupo, me ocupo de preguntar para qué me pasa esto, qué es lo que de esta situación, qué es lo que no estoy integrando, porque acá el secreto está en integrar, ¿sí? No es agarrar y darte cuenta qué es lo que tenés que aprender, sino integrar ese aprendizaje para poder trascenderlo, para poder seguir hacia adelante y hacia arriba. Así que bueno, depende mucho de vos, depende mucho de mí, de cada uno de nosotros, para que ese dolor, no hablo de sufrimiento, hablo del dolor, sea fructífero. ¿Sí? Aprender por medio del dolor, cuando queremos, ¿sí? Si no nos enganchamos, nos ponemos la chapa de víctima, ¿viste? Y sufrimos. Ahí está, el sufrimiento está relacionado con el victimismo. En cambio, el dolor está relacionado con el crecimiento. Y otra de las cosas también que me di cuenta fue que gracias a todas esas experiencias que yo tildé como dolorosas, me llevan a ser la mujer que soy hoy. O sea, si yo no hubiese pasado por todas esas cosas que pasé, no me hubiese permitido poder darte mi opinión y de lo que yo entiendo, comprendo y sobre todo experimento de lo que significa el pasado, hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal. Eso lo voy a dejar que lo dictamines, a ver cómo te dice, lo decidas vos. Yo cuando arranqué el video, antes de empezar a hacer el video, yo dije, bueno, voy a hablar que en realidad es negativo, estar continuamente rumiando el pasado y mirando el pasado, y después, claro, yo dije, no es tan así. Estuve leyendo un poco también y no es tan así. Si no estaríamos en esta dualidad. No todo es malo ni todo es bueno. Es necesario.
nosotros no podríamos saber lo que es la felicidad si no supiéramos lo que es la tristeza, no sabríamos lo que es lo blanco si no existiera el negro, ¿sí? Así que bueno, más que nada quería eso, de agarrar y de poder ver estas situaciones que han sido tan dolorosas, pero si no hubiese pasado por todo eso, no me hubiese permitido hacer este video hoy para empezar, tener la vida que llevo hoy. La verdad que tengo una vida maravillosa, tengo una vida muy bendecida y soy totalmente consciente y responsable de que sigo laburando en agarrar y en amarme muchísimo mejor y muchísimo más, no únicamente a mí, sino que empiezo por mí para poder hacerlo con el resto de mis hermanos, ¿sí? Así que bueno, te recuerdo que una vez más esta frase que me encanta de un curso de milagros, que el perdón es la llave de la felicidad, ¿sí? Recordar que no tenés que defenderte de nada ni de nadie. En tu indefensión radica tu seguridad. Eso es un curso de milagros. Además, el Hijo de Dios, que sos vos y yo, no necesita ningún tipo de defensa contra la verdad de la realidad que somos. Somos hijos de Dios. Te abrazo y te amo profundamente. Gracias, gracias, gracias.